que se titula Jesucristo es Señor de la vida y de la muerte. Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte y de todo el universo. Tenemos nuestra base bíblica en el libro de Juan, capítulo 11. Nuestra clase está en el 32 al 44. Nuestro contexto básico es el capítulo 11 de San Juan. Tenemos el pensamiento central que Marquito me va a ayudar a leerlo en pensamiento central. Pensamiento central dice así: así como el Señor resucitó a Lázaro, resucitará a los suyos en su venida. Gracias, Marquito. Es como si fuese un patrón, ¿verdad? Es un modelo de cómo va a pasar en el futuro, parte de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos el texto áureo. Voy a pedir al pastor, por favor. Amén. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Juan 11:40. Digámoslo todo ahora. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Esto le dijo Jesús, ¿a quién? A María. A María. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tenemos los objetivos, que son tres. El escritor nos presenta tres objetivos a lograr en esta clase. Reconocer que la soberanía de Jesús sobre quiénes, todos los reinos, aún de la muerte. El segundo objetivo, Elmiro, por favor. Y comprender que aunque el Señor se demore en responder, Él siempre llega a tiempo. Entendemos que la palabra demorarse es relativa, porque Dios siempre llega A tiempo. a tiempo, ¿verdad? A nosotros nos parece que se demora, pero Dios siempre responde a tiempo. Y el tercer objetivo es decidir vivir en gratitud y obediencia al Señor, porque un día Él también nos resucitará. una actitud positiva de responder con gratitud y obediencia al Señor. Aleluya. Maravillosos objetivos que vamos a lograr. Tenemos en la parte opuesta a la página de la clase, enseñanza, ¿verdad? Enseñanza, dice ahí, María Carolina, si sabe dónde estoy, léanos eso. Dios permite que pasemos circunstancias difíciles a fin de manifestar su gloria. Amén. Circunstancias difíciles es natural en la vida de cualquier individuo. Circunstancias adversas, difíciles, complicadas, es parte de nuestro entorno. Pero pasarlas es ya la intervención divina en nosotros. Pero eso depende de la actitud que asumamos nosotros en nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios. Tenemos el autor del libro. ¿Cuál es el autor del libro? Apóstol Juan. Personajes que vamos a mirar nosotros participando en esta escena escritural. ¿Quiénes son? Jesús, Marta, María, Lázaro. Los discípulos y algunos amigos judíos de la familia y de Jesús. Esto fue escrito entre los años 85 y 90 después de Cristo, probablemente en la ciudad de Éfeso. Tiempo y lugar del acontecimiento. Es el año 30 después de Cristo. Yo calculo en mi propia opinión que probablemente ocurrió entre unos 3 a 4 meses antes del sacrificio de Cristo, antes de su muerte. Nosotros vemos en el mapa que está ahí la región de Idumea, que es la parte sur de lo que es el Mar Muerto, y luego vemos ahí marcado, sombreado en naranjado, ¿verdad? Dice la ciudad de Jerusalén, Betania más al sur. En forma recta hacia abajo encontramos la ciudad de Belén también, así que Betania estaría entre Jerusalén y Belén. Belén va un poquito más al occidente, así que ahí está el lugar de Betania, donde se cree que estuvo la casa de la familia de la familia de María y Marta y Lázaro, que eran muy amigos de Jesucristo. Una aldea, eran unas cuantas casas, era una aldea esta población allí. Me gusta mucho que nosotros podamos observar cuando estamos estudiando la clase, las lecturas devocionales diarias. Por ejemplo, el lunes dice que se habla de la resurrección de ¿quién?
¿Se acuerdan? Y estudiamos esa clase aquí nosotros, ¿verdad? La viuda de Sarepta en primer libro de Reyes. Y luego el martes, resurrección del hijo de la tsunamita. También estudiamos nosotros esa clase aquí. Y para el miércoles teníamos el estudio de la viuda de Naín. Y tenemos, algunos de ellos fueron por Elías, otros por Eliseo. Y el día jueves tenemos resurrección de Dorcas. Luego es el viernes resurrección de Cristo. Ya esto es en el Nuevo Testamento. Y para el sábado resurrección de los creyentes, que eso es escatológico, futurista. Eso no ha ocurrido todavía, pero nos estamos preparando. Amén. Gloria a Dios. Los que mueren en Cristo, hay una promesa bíblica de Dios que resucitarán en el día del arrebatamiento. Y los que estamos vivos seremos ¿qué? Transformados en un cuerpo glorificado, incorruptible. Amén. Ahora sí, vamos nosotros a Juan 11, 32. Vamos a leer la clase. Yo le voy al pastor, por favor, léanos el verso 32 y 33, pastor. Amén. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Gloria. Hermana maestra, por favor, léanos el 34 y el 36 y 37. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. El 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Amén. Hermano Emilio, léanos el 39 y el 40. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Papel hermano Pedro, ¿puede leernos el 41, hermano? El 41 y el 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero no dije por causas, pero lo dije por causas de la humildad que estás alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Gracias, hermano. Y el 43, Vanesita. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No sé cuán fuerte gritó el maestro, ¿verdad? Pero le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Sé que habló con autoridad, ¿verdad? Sé que era una orden, no era un simple hablar. Y gritó el maestro, dice que habló fuertemente. Lázaro, ven fuera. Pero el asunto no estaba tanto en el grito del maestro. Hay dos cosas importantes aquí que yo quiero resaltar en esos versículos. Por supuesto, siempre está mi consejo de que leamos todo el capítulo. Cuando estamos, ven ustedes que empezamos del versículo 32, ¿verdad? En adelante. Pero ya hay 31 versículos antes de eso, que hablan de muchas cosas importantes, interesantes. Por lo tanto, yo veo aquí en estos versículos, aquí dos cosas muy importantes. Primero, que el maestro se conmueve. Pienso yo que es la razón por la cual llora, ¿verdad? Que pienso yo que esa es la razón. Yo quiero oírlos a ustedes después, ¿verdad? ¿Qué van a decir de ustedes? Pero vaya pensando, porque para mí, yo quiero
colorear esa parte ahí, que el maestro se conmueve. Yo trato de asimilar esa palabrita de conmoverse con la expresión que conocemos nosotros, que se llama empatía. ¿Qué es empatía? Es una palabra muy usual en nuestros medios actualmente. No apatía, no, porque apatía es lo opuesto, pero empatía. Empatía es sentir dolor. identificarse con la otra persona, sentir por lo que está pasando esa persona en ese momento, sea bueno o sea malo, o sea suave o sea doloroso. La empatía es un sentimiento que te identifica, y no es solamente en palabras, sino en actitud también. Aún más, es más efectivo en la actitud, la empatía. Y el otro término, usted lo puede ver eso, lo deduzco porque lo dice en forma puntualizada. Primero dice en el verso 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea que era tan profundo lo que estaba mirando, oyendo, que el maestro se conmueve. En términos físicos, el maestro alborotó su empatía, alborotó su empatía. Apatía es lo opuesto. Apatía es, no me interesa, no me preocupa, no me acerco, no participo. ¿Qué me importa? Pero empatía es eso, sentir, identificarse, acercarse. Y tiene que ver mucho con la actitud del individuo. Y otro está en el versículo, que es texto áureo de memorización, supuestamente. Antes se llamaba de memorización, en algunas clases anteriormente, porque se recomendaba a los estudiantes que memorizáramos ese versículo. Aún más empezamos nuestra clase diciendo cuánto se sabe en el verso. Pero le hemos aflojado un poco. Yo creo que en el 22 vamos a tener que recobrar esa hermosa actitud de leer y memorizar la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden memorizar aquí? ¿Todos? Claro. ¿Por qué aseguramos que todos podemos memorizar? Porque la palabra memorizar viene de una palabra llamada memoria. Memoria. Podemos memorizar. Y a los que dicen yo no puedo memorizar, no se despegue del versículo, abrácelo, ámelo, repítalo, hasta que lo pueda decir por usted mismo. Es sencillo como eso. ¿Amén? Haga como Jacob hizo con el ángel. Y para que usted entienda lo que debe hacer, lea esa parte de la Biblia donde dice que Jacob se agarró del ángel y no lo soltaba. Pobrecito el ángel. Así que así vamos a decir del versículo, pobrecito ese versículo. Ya lo tiene que estar gastado, ¿verdad? Pero no importa. Eso es lo que Dios quiere. Y la segunda parte es fe. Y eso está en el versículo 40. Fe. No te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees, le dice Jesús a María. Se lo había dicho a Marta también. Se lo había dicho a Marta porque ambas, por supuesto, lo que le dijo a Marta no está aquí en los términos de esta clase, está en el capítulo 11, en los versículos anteriores. Pero ambas se acercan al maestro y le dicen, maestro, si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses estado aquí. Lo que yo asumo, que nosotros nunca acabamos de conocer a Dios. Porque si hablamos de amistad, esta familia, la familia de Lázaro, María y Marta, tenían la mejor relación que cualquier familia sobre la faz de la tierra hubiesen podido tener con Jesucristo. Aún más, yo creo que superaba la amistad que había entre Jesús y Juan. ¿A quién se le llama el discípulo amado? A Juan. Pero yo creo que lo que había aquí, esta relación que había aquí, hermano, era tan fuerte, tan cercana. Sin embargo, ellas pronuncian dos palabras que colocan a ellas con respecto a Jesús de aquí hasta la estrella más cercana al planeta Tierra. Porque Jesús le responde de la misma manera. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
Así que si nosotros pensamos que estamos maduros en la fe, no hemos empezado todavía. Nos falta mucho por entender. Si Dios permite, vamos a usar unos minutos para explicar luego lo que se llaman las hermanitas de la fe. Todos los elementos que participan para que esta fe se llame fe espiritual. Según este escritor y otros escritores dicen que hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe espiritual. Y la fe espiritual no proviene sino de una sola fuente, que se llama Dios, se llama Espíritu Santo. Porque la fe es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, estamos hablando de una fe espiritual que la conseguimos solamente cuando mantenemos una relación con Dios y va creciendo a medida que nos acercamos a Él. Damos un paso hacia Dios, Dios da un paso hacia nosotros. Y esta fe espiritual tiene varias hermanitas, elementos alrededor que la van transformando y transformando a una medida que se llama verás la gloria de Dios. ¿Ven? Así que esos dos puntos yo los coloreo bastante porque en relación a esos dos puntos circunda todo lo que podamos estudiar en esta clase en este momento. Primero, la empatía de Jesús. ¿Cuánto Dios está interesado en la humanidad? ¿Cuánto Dios se interesa por la iglesia? ¿Cuánto Dios se interesa por los que se rinden a Él? Y segundo, ¿qué es la fe? Que es un elemento importantísimo en esta relación Dios-hombre. ¿Qué es lo que se puede lograr? ¿A qué nivel podemos avanzar si nosotros realmente caminamos en esta vía llamada fe espiritual? ¿Amén? Podemos estudiar muchos elementos que están aquí y lo vamos a mirar, por supuesto, porque este no es cualquier milagro. La resurrección no es cualquier milagro. Realmente en la resurrección brilla un sol maravilloso que está comparado con lo que se llama la creación. La creación supera los límites de los milagros. Porque los milagros es hacer algo sobre algo que ya está. Algo no natural sobre algo que ya está. Pero la creación es traer a la vista humana algo que no existía. Eso es creación. Y nosotros le decimos que Dios es creador. Por lo tanto, estamos estudiando ahora algo que ni siquiera puede caber en la mente humana, que es el poder de Dios creando, que está comparado con lo que hizo el Espíritu Santo en el vientre de María. Puso a Dios en el vientre de María. Eso supera los milagros. O devolverle, traer el Espíritu de donde va el Espíritu y ponérselo de nuevo a un hombre, a un cuerpo. Bien, vamos a mirar y vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué mató a Lázaro? Lázaro murió, ¿verdad? ¿Alguna enfermedad? Probablemente de una enfermedad. ¿Cuándo es que una enfermedad o un accidente mata a una persona, le quita la vida a una persona? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, la enfermedad no es de noche a la mañana, esa es progresiva. Progresiva. Y llega a un punto donde incapacita al cuerpo de sostener a su espíritu. Como lo incapacita al cuerpo, ya el cuerpo ya no está apto para sostener el espíritu, entonces se va. Y hay una separación. Es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, si no me equivoco, el versículo 27. Que es cuando, la muerte es cuando el espíritu se separa del cuerpo, dice él. Entonces el cuerpo se vuelve incapaz, sea por una enfermedad o por un accidente. Por un accidente donde se dañaron muchas cosas del cuerpo, el cuerpo está incapaz de sostener el espíritu ya no puede manejar esos órganos porque están destruidos, entonces sucede una separación. Sea por enfermedad, sea por accidente, el cuerpo se torna incapaz de seguir sosteniendo al espíritu y tiene que irse. ¿Ok? Sea por enfermedad o por accidente. Cuando el dolor
o los órganos se vuelven inapropiados, o el dolor pasa los límites de lo normal, entonces puede ocurrir una incapacidad y el cuerpo expulsa automáticamente al espíritu y ocurre una muerte. La Biblia no dice qué fue lo que mató a Lázaro. Cuando Lázaro está enfermo, en el capítulo 11, en los primeros versículos, vemos que sus hermanas, María y Marta, envían a alguien a llevarle la noticia a Jesús que estaba por allá, por el Jordán. Ya no estaba en la parte norte, como hemos estudiado en otra clase. Ahora estaba en la región sur, pero estaba cerca de Jericó, al otro lado del río Jordán. Y si ustedes ven en el mapita, y usted pone el dedo sobre Betania, y usted va con el dedo así sobre ese límite azul que se llama Mar Muerto, y pasa esa línea azul que va hacia arriba del Mar Muerto, ese es el mar, ese es el río Jordán. Y Jesús estaba al otro lado de la ribera del Jordán. Cuando recibe la noticia, él estaba allá. Y luego cruza el Jordán hacia el lado occidental y se queda en la región de Jericó. 2 días más, según los primeros versículos. Y Lázaro ya estaba muriendo. Cuando Jesús habla con sus discípulos, en los versos anteriores al 32, les dice, esa enfermedad no es para muerte. ¿Se acuerdan de esa expresión, verdad? Pero los discípulos se confunden. Los discípulos se confunden y Jesús sigue hablando y les aclara y dice, Él ya murió. Él ya murió. Jesús sabía todo eso. Lo que estaba diciendo él, que eso no es para muerte, que ahí iba a ocurrir algo. Que nadie se imaginaba lo que podía ocurrir. El único que sabía era él mismo, lo que podía pasar ahí. Cuando Jesús regresa a Betania, ya han pasado ¿cuántos días de la muerte de Lázaro? 4 días. 4 días. Según lo que nosotros hemos leído, hemos visto que han ocurrido varias resurrecciones. Si ustedes ven en la parte de la introducción de la clase, en la página 177 que usted tiene, ¿verdad? Si usted la dobla, si usted la voltea, usted se va a encontrar con un bloque de palabras que están antes de la palabra roja que dice desarrollo del estudio. ¿Sí está siguiéndome? Ahí. Empieza eso cuando dice la resurrección de Lázaro, hermano de María y Marta. ¿Sí saben dónde estoy leyendo? Ok, excelente. Yo quiero solo que ustedes localicen donde yo estoy leyendo. Dice la resurrección de Lázaro, hermano de María y Marta, no fue el único milagro de esta índole que haya realizado el Señor. No es el único, ¿verdad? Dice los evangelios registran 2 más. El de la hija de Jairo en Lucas 8 y el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7. ¿Sí lo leyeron conmigo ahí? ¿Verdad que dice así? Así que no es el único milagro. ¿Cuál es la diferencia entre esos milagros de resurrección y este? Esos 2 y este. Pues los que han leído un poquito, yo sé que lo han estudiado en alguna otra ocasión. Hay una gran diferencia entre esos muertos y este muerto. La peste. Bueno, tienes razón, Marquita, ¿verdad? Porque Jesús resucita a estos, uno yendo al cementerio y el otro acabando de morir. Sí, incluso mi hermana, como se dedican a hacer limpieza de smog y todo eso, de las cosas que son extremas en las casas, dice que un día le tocó a una persona que, no sé si a los 3 o a los 4 días explotó. Sí, puede pasar. Explotó y... O sea, el cuerpo explotó. Contaminó todo ahí. Sí, contaminó todo. Sí. Porque ya se pudre. Ya el cuerpo, una vez que el espíritu se separa del cuerpo, la descomposición del cuerpo se acelera. O sea, en otras palabras, lo que sostiene la composición del cuerpo es la presencia de su espíritu. Estoy hablando del espíritu humano, no estoy hablando del Espíritu Santo.
porque estamos hechos nosotros de una sustancia espiritual y de un cuerpo físico, material. Cuando el espíritu humano se separa del cuerpo, la descomposición física empieza aceleradamente. Entonces ya, si no tiene una ayuda de elementos, de químicos, a los segundo día, tercer día, cuarto día es muy peligroso, porque puede pasar lo que dice Marquito, que el cuerpo puede explotar. Porque hay muchos elementos químicos dentro del estómago de la persona que se dañan y se ponen a nivel de explosión. Así que bueno, la diferencia entre esos muertos y este muerto es que este muerto ya tenía 4 días y su hermana sabe eso porque se lo dice al maestro, ¿verdad que sí? Él le dice, muevan la piedra, muevan la puerta. Y la hermana dijo, rápido maestro, acuérdate que tiene 4 días. No. El maestro sabía que tenía 4 días. Sí. Yo oí un predicador que dijo, han cuestionado las resurrecciones que yo he hecho. Porque tal vez dicen, fue un aplanamiento del corazón, no estaba clínicamente muerto y todo eso. Bueno, ahora el próximo que se muera lo voy a dejar que se pudra. Pero pobre Lázaro, le tocó a Lázaro el asunto. Pobre Lázaro. Por la incredulidad el maestro tiene que ser un poco extremo aquí, ¿no? Pero él sabía que había muerto y se quedó 2 días más allá. Se atrasó el maestro. Pero todo tenía un propósito. En Dios todo tiene un propósito. Nilo. Sí, dice que cuando Marta y María mandaron a los mensajeros, era de un día de camino. Sí, de absolutamente, Betania, por la distancia. de Betania a Transjordania. Sí. Entonces, si ella tenía 4 días de muerto, quiere decir que él murió posiblemente al mismo día que esos hombres salieron a ver Sí, al maestro. sí. Porque, Sí. porque él dijo, en 2 días vamos para allá. Cuando él recibió la noticia, probablemente recibió la noticia después de 2 días. Probablemente Lázaro murió entre el primer día de que esos mensajeros salieron. Cuando él recibe la noticia, probablemente ya tenía 2 días de muerte. Cuando Jesús le habla a los discípulos, dice, hace 2 días que murió Lázaro. Ya murió Lázaro. 4 días. Por lo tanto, aquí no hay forma de poder contradecir o oponerse o a dar una razón secundaria a este hecho. Se narra todo eso porque es importante que entendamos que esto ya es sobrenatural, que esto ya no es en el nivel humano, que esto lo resuelve alguien que se llame Dios y tiene que ser único, porque los dioses de los humanos no pueden hacer eso. Los dioses de los humanos no pueden hacer eso. Si hemos leído a veces de la historia de los dioses como Poseidón, como ¿quién más? De los dioses griegos que la gente adora y que tienen imágenes. Zeus, Hércules y todos esos dioses humanos o los ídolos o las estatuas de la gente. ¿Vanesita? Ya, pues una persona que no cree en Dios, and then they read that, no puede decir, pero maybe he was sleeping, o sea, todos los milagros de Jesús, you cannot argue que, es un misunderstanding, o que es algo que la gente se dio cuenta, but you have to say, no, estaba muerto por 4 days, o sea, es imposible. Imposible. O sea que esto, en este caso, los judíos, los sumos sacerdotes que perseguían al maestro, sabían que ese hecho, ese específico hecho, ellos no podían refutarlo, ellos no podían contradecirlo. Por eso, no está en nuestra clase, pero ellos determinaron matar a Lázaro después. Querían desaparecer, ¿qué es lo que se llama? La prueba. La evidencia. Querían desaparecer la evidencia. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo vio, todo el mundo estuvo ahí, mucha gente estuvo ahí. El día del sepelio, el día de la sepultura, todos estaban allí. Era un hecho que no tenía excusa. Por lo tanto, determinaron después que ellos iban a matar. No mataron a Lázaro. Yo no creo que mataron a Lázaro en ese tiempo.
¿verdad? Pero era su intención. era la intención de matarlo. La Biblia dice que decidieron matar a Lázaro también. Porque yo me imagino que Lázaro, al ver el milagro, él empezó a testificar entre los judíos, entre la gente que había resucitado, me imagino. Es que no había necesidad que lo hiciera él. No, porque todo el mundo vio eso. Claro, es que la gente lo decía. Sí. Más bien yo creo que Lázaro dice, ya cállense, ya no hablen de eso, porque Cuando Jesús llegó, me pone en la peligro. casa estaba llena cuando Jesús llegó. Claro que, ¿saben por qué había gente todavía ahí después de 4 días de muerto? Porque ellos querían ver qué iba a decir Jesús, cómo iba a reaccionar. Porque Por eso noten ustedes la imagínense crítica él que surge. dijo, y él no podría hacer algo con Lázaro Claro. si sanó al cielo. Claro, porque ellos confundieron su llanto. El llanto de Jesús lo confundieron con debilidad, con sí. impotencia. Ellos pensaban que lo único que podía hacer Jesús Era es lo que llorar. hacemos nosotros. Era llorar. Era llorar. ¿Qué se puede hacer, pastor, con un muerto? Es llorar. Y lo más fuerte es decirle, cálmate. Ah, sí. Ni más sentido, Pésame. pésame. ¿Qué más podemos decirle? Te acompaño en tu dolor. No podemos quitarle el dolor, decir, te acompaño en tu dolor. Ellos querían ver en Jesús, y cuando Jesús llora, según el versículo que tenemos ahí, ellos dijeron, mira, pobrecito, no podía hacer nada. Aún yo veo en Marta, que es la primera de esa familia que se encuentra con el maestro, y dice, maestro, si tú hubieses estado, ¿cómo se llama eso? Cuando alguien nos dice eso a nosotros. Un reproche. Reproche, eso se llama reproche, reprocharon al maestro. Si tú hubieses estado aquí, ¿han oído alguna vez esa expresión, verdad? Oh, Muchas veces, ¿verdad? Cuando somos reprochados. A los muchachos. Reprocharon al maestro, Marta. Y el maestro le dice lo mismo, si tú creyeres. Aún más a Marta le dice varias cosas, yo soy. ¿Qué le dice a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo soy. Tú me llamas a Jesús, he comido tus tamalitos, tus tortillas, el arroz con frijoles, el cafecito que me has dado, pero todavía no sabes quién soy yo. Mire, tanta amistad que había con ellos, tan cercano. Jesús se había quedado durmiendo en las sillas de su casa, pero todavía la mente de ellos estaban tan lejos. Bueno, no nos vayan muy lejos. Todavía hoy, 2000 años después, la gente sigue con el mismo grado de incredulidad de María. Y Marta. De Marta, perdón. De Marta y María, porque María le dice lo mismo. Yo asumo que Jesucristo se tardó esos 4 días para que de una vez y por todas ellos supieran de que Él es el Mesías, Sí. que el Cristo que vino a salvar el mundo. Y Yo creo, para ¿no, mí, hermano? eso Y tú sabes que este milagro fue que aceleró la El cruz. detonador. Aceleró la cruz. Aceleró. Dice, es que tenemos que matarlo. ¿Saben por qué? Tenemos que matarlo porque si no el imperio romano se va a volcar contra todos nosotros. Tenemos que matarlo. De ahí es que surge la frase. Está Que haciendo es mejor que muera demasiadas uno y no cosas. todo el pueblo. Cada día está haciendo muchas cosas, nos van a... Sí, a sí, tirar a esto nosotros. ya es innegable. La gente le va a seguir. ¿Qué se temía? La gente lo va a seguir. Y la gente lo va a declarar, ¿qué? Rey. Y cuando la gente lo declare rey, Roma se voltea sobre nosotros. Tenemos que matar a este hombre. Y no solamente la preocupación de ellos, sino que ahora ya era Herodes Antipas. Y los otros tetrarcas que había en la región. Decía, esto nos mete en peligro si nosotros no mantenemos la condición política estable y en paz. Era la urgencia. Más urgidos estaban los mismos judíos para que la tensión no se aligerara sobre ellos de eliminar a Jesucristo. Así que aquí se envuelven intereses políticos, intereses sociales, intereses corruptos para la eliminación de Jesucristo. Yo una vez oí a alguien que decía, yo no sé por qué Jesús murió en la cruz. Hay que entender la situación política, religiosa, social que estaba pasando para poder saber las reales causas y consecuencias. Este milagro aceleró eso.
Ya no había otra cosa que hacer porque era indudable que la gente lo iba a proclamar rey de Israel. En algunas ocasiones tuvo que huir, dice, porque la gente ya empezaba a gritar que él era rey. Ah, sí, claro. Entonces ahora esto alborotó al pueblo. Este es el rey que esperamos. Este domina la muerte, este domina las enfermedades, este hombre hace milagros, este hombre es poderoso, este es el rey. Y a David lo han visto hacer cosas como esa. No hay historia que hable de milagros de esa naturaleza en David, que fue el hombre que llevó a la época de oro del pueblo de Israel. Así que este es el hombre, este es la raíz de David, pero desde otro ángulo. Así que tenemos que eliminarlo. Los sumos sacerdotes, los grandes líderes religiosos empezaron a presionar, porque ese hecho de la resurrección de Lázaro era innegable. Yo pienso en mí lo que más bien Lázaro decía, ya paren con esa cosa, ya paren con esa noticia, porque eso lo comprometían a Lázaro, comprometían a María, comprometían a Marta. ¿Se acuerdan ustedes cómo se alborotó en una Pascua anterior cuando él resucita, cuando él sana a quién? ¿Al ciego? Al ciego, al hijo de Bartimeo. Y era innegable que eso estaba acelerando todo. Que la gente se alborotó en esa fiesta, había tanta gente. Esto no era una fiesta todavía, por eso yo pienso que esto ocurre como unos 3-4 meses antes. Pero ya empezaba a arder el fuego, hermano, ya empezaba a arder el fuego, ya las flamas se veían desde lejos, desde Florida, imagínese usted, hermano. Porque eso era algo que estaba dinamitando el planeta. Pero que eso hace un momento hice una pregunta sobre por qué lloró Jesús. Podríamos pensar, después lo que usted dice que Jesús lloró dolido por el reproche y la incredulidad de Marta y María, porque él sabía lo que iba a pasar posteriormente, porque le dio. En el versículo que dice que él se estremeció, es el versículo número 33. En las palabras anteriores, la información anterior, dentro del mismo versículo, dice, al verla llorando, a María. Había visto llorar a Marta. Y a los judíos que acompañaban, eran judíos amigos, también llorando. Estaba mirando las razones por las cuales lloramos. Hasta de alegría se llora, ¿saben ustedes? Aquí no, por supuesto, no había alegría. Bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí. Tal vez sí, la gente enemiga que se alegra cuando otra persona que no es tan de su simpatía le pasa algo malo, se gozan, tal vez. Pero la razón de estos llantos, se dice que se llora por dolor, se llora por fracaso, se llora por tristeza, se llora por alegría, se llora por impotencia. Impotencia. Ese llanto que está ahí, de la manera como el alma de Jesús lo interpretaba, era que su propia gente todavía no entendía quién era Él. Todavía no entendían quién era Él. Le dio tristeza la falta de información que tenían. ¿Se acuerdan cuando la samaritana le dijo, esperamos a un profeta, a un ungido, a un Mesías? Y él dijo, mirándole a los ojos, le dijo, yo soy. ¿Y la mujer qué hizo? No, ¿qué va a creer? No me parece. Bueno, pruébamelo. Ella le creyó inmediatamente, aún más le creyó y salió como un cohete, hermano. Ni siquiera dijo, bye, maestro. Se fue con un cohete, hermano. Esa es la primera, ¿A dónde se fue? La primera misionera, ya fue a pregonar. Esa era como una reportera número 1, hermano. Empezó, encontré al ungido, encontré al Mesías. Ya tenía un grupo grande, una iglesia como de 300 miembros. Y todo el mundo venía y le dijeron, mujer, te quedaste corta. Ah, sí. No nos dijiste todo, ¿verdad? Este hombre supera las cosas que has dicho. Amén. Pero al ver que su gente, esta familia,
que habían visto hasta el suspiro, el respirar más secreto y privado del Maestro, hundido por la muerte de Lázaro. No podían ver, estaban ciegos de poder entender que el Maestro era el Señor de la muerte. El Señor de la muerte. Imagínense, hermano. Su llanto, Jesús lloró, sus lágrimas físicas saliendo de sus ojos indicaban el dolor de que ellos no podían entender cuando otros lo habían entendido fácilmente. A los suyos vino. ¿Qué es lo que más duele? ¿Que la gente desconocida no nos crea o que la gente que esperamos que nos crea? Esperamos que nos crean. ¿Verdad, pastor? Duele más. Puedo leer aquí, Sí, comentarista, sí. aquí puso 3 razones, hermano. No sé si usted las vio las 3 razones. Dice, claro que todo eso son hipótesis. Sí, son hipótesis. Dice, según el comentarista, es un comentario. Dile la página, pastor, para que La página 180 dice, por la conmoción profunda del Señor y su llamado en esta ocasión, se debieron a 3 razones fundamentales. Es un comentario. Una, el Señor tenía un amor muy especial hacia Lázaro. Todas las referencias dadas anteriormente señalaban el profundo afecto que el Señor tenía hacia Lázaro y sus hermanas. A Lázaro lo consideraba su amigo. 2. El Señor fue conmovido por el dolor de María y Marta. Años más tarde de este suceso, Pablo escribiría a los romanos algo que encontramos en este relato: llorar con los que lloran. Romanos 12:15. 3. La muerte de Lázaro pudo haberle hecho pensar al Señor en su muerte que se avecinaba. El Señor sabía perfectamente bien que la resurrección de Lázaro precipitaría su propia muerte, ya que desde ese momento los judíos buscarían ocasión para matarlo. Ese es un punto en el relato del cual los comentaristas de la Biblia dan mucha importancia. ¿Puedo hacer uno? Claro que sí. Dios ya sabía dónde estaba Lázaro. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido y a dar vida y vida eterna. Lázaro creyó. El Señor ya sabía que si lo dejaba donde estaba mejor donde iba a estar. Tuvo que traerlo de donde estaba, darle vida para volverlo a poner en esta tierra llena de dolor. Me imagino que eso fue más que estremecedor al saber que lo que vino tenía que volverlo a usar para dar el testimonio, honrar al Padre. Usó a Lázaro, que muchas veces no lo entendemos, que nosotros tenemos que dejarnos usar en la misma muerte para glorificar al Padre. En una ocasión estaba dando esta clase. Gracias, hermano. Ay, la tensión de la clase lo vuelve sediento. Estaba dando una clase parecida a esta y pregunté algo parecido y él dijo, lloró porque se sentía culpable que no llegó a tiempo. Bueno, tiene sentido humanamente hablando, ¿verdad? Que cuando uno se siente culpable llora, no dice, imagínense yo por allá. Usted no ha ido a un velorio que cuando van a llorar, usted no conoce a esa persona, usted se pone a llorar. Sí, se contagia. Humanamente sí. Él era humano, 100%. Por eso se conmovió. Pero no podemos olvidar de que hay un propósito para la muerte de Lázaro. Exacto. Eso hace de todo este episodio la esencia del episodio, ¿verdad? Que el maestro, ¿por qué se tardó 2 días? ¿Por qué no se movió rápido cuando recibió la noticia? Hubiese llegado al atardecer o al anochecer del segundo día. ¿Por qué el maestro se tardó? Era parte del plan. Al verlos llorar, si él conocía el plan, si él mismo lo diseñó, ¿por qué llorar? Si ya él sabía un plan, él sabe que en pocos momentos van a estar riéndose. Él lo sabe. Ese preconocimiento agudiza su serenidad. O sea, no hay razón que me conmueva cuando yo sé lo que va a pasar. Le voy a cambiar esa risa en breve momento. En lo humano él hizo, como lo dice la palabra,
llorar con lo que lloran, reír con lo que ríen. Lloró con sus amigas, pienso yo. Puede ser, pero tratemos de llegar a la esencia de esto. Cuando él recibe esas palabras de estas dos mujeres que él ama y que ellas lo aman a él, cuando lo reprochan, él responde: no te he dicho que si creyeres. Eso nos indica a entender la razón por qué llora. O sea, tú estás dudando, a ti te falta información, tú no has creído completamente en mí, tú desconoces muchas cosas de mí, porque en la respuesta del maestro está la esencia de la razón por la cual él llora. Hermano. Sí, yo tenía una pregunta, hermano, aquí que lo tenía ahí en la mente. El escritor dice en el libro que los judíos pensaban que cuando alguien moría, el espíritu se quedaba rondando 3 días, ¿verdad? Y posiblemente todavía el espíritu de él no había descendido, ¿verdad? Sí. Sí, he leído de eso. Bueno, ahí lo dice el escritor, sí. posiblemente. Yo pienso que cuando una persona muere, pues ya el espíritu sale del cuerpo, ya vuelve, como dice la Biblia, a quien murió. A Dios, sí. Entonces, ¿qué de cierto hay de eso? De la gente que dice que el espíritu anda rondando, visitando a todos sus familiares, como despidiéndose de todos. Eso es imposible que ocurra por muchos parámetros doctrinalmente legales que no permiten que eso suceda. Porque la Escritura establece que una vez que muere la persona, el espíritu va a Dios. O sea que hay leyes. De la misma forma como vemos que la sociedad está gobernada por leyes, entendemos por la Escritura que en la vida espiritual está gobernada por leyes. Dios es Señor de esa vida espiritual y es Señor de esta vida física. Dios conoce los diferentes mundos que existen, ¿verdad? Santiago, me gustaría que leyéramos parte del capítulo de Santiago en breve, porque Santiago nos dice muchas cosas interesantes. Él está hablando de que hay una fe natural, física, y que hay una fe espiritual. Y que la fe espiritual proviene solo de Dios. Que la fe física es parte de nuestra naturaleza humana, hecha por Dios usualmente, porque Él es el Señor de la vida física como es el Señor de la vida espiritual. Él nos da muchos elementos importantes que nos ayudan a entender la vida espiritual. Por lo tanto, es imposible pensar. Hay muchas tradiciones, muchas leyendas que hablan de eso, ¿verdad? Pero no debemos seguir esas tradiciones, esas leyendas. Cuando nosotros hablamos de resurrección, cuando hablamos de la vida cristiana, debemos entender que hay un parámetro. La palabra fe, ustedes ya saben que le hemos dicho, significa pistis, ¿verdad que sí? Pistis. Pero también hay otra raíz hebrea que indica que es el punto de partida. Nosotros no seguimos una fe natural para llegar al cielo, nosotros seguimos una fe espiritual para llegar al cielo. La fe que nosotros estudiamos en el mundo espiritual es una fe que está acompañada de muchos elementos importantes. En el libro de Santiago dice: si tú me presentas tu fe, pero no tienes obra, tu fe es, ¿qué dice? Muerta. Es muerta. Por lo tanto, un elemento importante, el creer, que debe añadirse para que la fe sea una fe espiritual, en las obras. Una persona no puede decir yo tengo fe y no tiene obra. ¿Qué es obra? Es acción. Es acción. En esta fe espiritual, que no es fe natural, si no hay obras, la fe es muerta. Dice, lo mismo ocurre con el cuerpo. Cuando su espíritu se separa, el cuerpo está muerto. Si la fe no tiene obra, es exactamente lo mismo. Muerte física, muerte espiritual. Santiago lo explica en el capítulo 2, en todo el capítulo. Lo va en forma gradual, lo va explicando, hasta que llega al versículo 27, creo. 26. 26. Lea, Martito, ese versículo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Muerta. Ahora, todo tiene una vía. Por la fe física no vamos a llegar al cielo, es por la fe espiritual la que llamamos al cielo. La fe, lo que nos hace participar de la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento. Por lo tanto, esa fe espiritual es el punto de partida. No puede ser la fe natural.
Lo que lo sorprende a Jesucristo es que su gente no sabe esto. Y lo lastima. Yo creo que él llora porque se siente lastimado. Por eso él responde y dice, no te he dicho que si creyeres verás la ¿qué? La gloria. La gloria de Dios, no la gloria del mundo. No la gloria de la carne, no la gloria. Verás con tus propios ojos lo que Pablo dice. Lo que ojo no vio y oído oyó, hablando en términos naturales. Porque esto es una vida espiritual. Jesucristo está en este mundo, pero no es de este mundo. Él camina en un mundo completamente diferente. Y Él quiere que sus hijos hagamos lo mismo. Por eso que Cristo marca la diferencia entre el carnal y el espiritual. Nosotros a veces confundimos las cosas. Decimos, yo tengo fe, pero nuestra fe no nos hace ver su gloria. Entonces, simplemente física y natural. Exacto, porque uno dice, yo tengo fe que voy a ganarme la lotería. Pero es la fe humana, ¿verdad? No es la fe espiritual. Por eso a veces puede que sí, puede que no. Entonces, la fe espiritual, como usted dice, tiene que venir de Dios. Y entonces esa es la fe que hace milagros, que obra. Eso ocurre cuando hay una transformación, una conversión. O sea que en la conversión, en la transformación es cuando nacen esos otros elementos. ¿Hermano pastor? La fe dice, le dio la clave a esta mujer, el Señor. Si crees, creer es. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta mujer tiene que creer, pero para poder nosotros creer tenemos que saber la palabra, tenemos que vivir la palabra y creer en esa palabra. Esa mujer no tenía la palabra, pero tenía los hechos. Ella había visto, había escuchado de primera mano lo que había acontecido con Jesús y todo esto. Ella hubiese pensado, Jesús está agarrando fuerza ya a resucitar a este muchacho y sanar a esta mujer para cuando llegue aquí con Lázaro, mi hermano va a salir corriendo de ahí. Y eso fue lo que entristeció a Jesús. Claro. Y 2000 años después sigue pasando lo mismo. Nosotros no tenemos fe, dice, yo tengo fe en la lotería, pero nuestra fe tiene que ir de acuerdo con la palabra, pues dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra, tiene que venir de acuerdo a la palabra para que nuestra fe pueda ver el fruto y la gloria de Dios, podamos verla en nuestra vida, pero tiene que ir nuestra fe agarrar la palabra, no puede ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Mi fe en las cosas que yo pueda inventarme no va a suceder porque tiene que ir de acuerdo con lo que es la palabra. Excelente. El pastor ha dicho la clave de la doctrina nuestra. La clave de la doctrina nuestra, la fe natural cree todo lo que le dice la gente, pero la fe espiritual cree lo que Dios dice. Es inconfundible, por eso tenemos que desprender nuestra mente de las tradiciones y de la fábula de la gente para poder entender lo grande de Dios. Nota esto, lo vamos a mirar desde el punto de vista. Lázaro murió de una enfermedad, lo deterioró una enfermedad. Ahora imagínate cómo estaba el cuerpo de Lázaro muriendo, cómo está una persona falleciendo, delgada. Vemos cuando las personas están muriendo, no podemos negar cuando la persona no está en sus mejores momentos, está en su desmejorado. Ahora, nota esto, 4 días después, ¿cómo estaría? Desintegrado, con mal olor. Por eso la mujer se apresura en decirle, maestro, ya hiede. Ahora, nota esto, que estamos dentro de un mundo distinto. Cuando le pregunta el profeta a Dios, le dice, Señor, ¿vivirán estos huesos secos? Ni siquiera eran huesos de 4 días de muertos. Eran de siglos muertos allí. Y eran polvos. Y estaban todos mezclados. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿y cómo será en la resurrección los cuerpos? Era un ejército. Y todo con el polvo y el golpe de los años y de los siglos, estaban todos mezclados, eran polvo, quién sabe, pero empezaron con el poder de Dios a ponerse tejidos, a incorporarse todo y se formó un ejército. Esto es otro mundo, no es un mundo material. La fe espiritual está basada en leyes y en reglas que tienen que ver con las Sagradas Escrituras, la doctrina de Dios. No es una fe controlada por lo que el hombre dice. Por lo tanto, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra, específicamente. Esa es la otra hermanita de la fe de la cual estamos hablando. Un elemento importante. La fe debe nacer en la palabra de Dios, por la palabra de Dios.
Es una fe bíblica. Y aquí nos enseña también, hermano, porque hay mucha gente que dice, tú no sanas porque no tienes fe, ¿verdad? Ellos tenían fe, no tenían, no creían. Entonces, el que tenía que tener fe era Jesús. Entonces, muchas veces, el poder de Dios lo tiene que llevar el hombre muchas veces. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 12, ustedes van a notar que hay unas series de explicaciones con respecto a lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona o en la vida de la iglesia. Dice que hay milagros, que hay sanidades, que hay operaciones. Hay unos diferentes niveles y clasificaciones de cosas que el Espíritu Santo hace. Esto es un nivel completamente diferente. Aquí hay un señorío de Jesucristo en el mundo espiritual. Acordémonos que cuando Juan ve a Jesucristo, al Cordero como Cordero, lo ve como el Señor en el cielo y el Señor en la tierra. Por lo tanto, este no es solamente Jesús, el histórico. Aquí vemos la magnificencia de Jesucristo como Dios. Aquí podemos ver en forma visible lo que ocurre en San Juan capítulo 1, verso 1, 2 en adelante. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Aquí vemos con claridad la divinidad de Jesucristo. Esto no es un hombre milagroso solamente. Aquí podemos ver claramente al Creador. Es por eso que en ese momento el reino satánico empuja a los sacerdotes pecadores a aligerarse para eliminar a Jesucristo. Dejarlo más tiempo en la tierra es un peligro máximo. Pero tampoco el enemigo se dio cuenta que al apresurar su sacrificio, apresuraba la salvación. O sea que este fue, Jesús los llevó en la esquina ya, que no podían escapar ni a la izquierda ni a la derecha. Este milagro, Cristo los llevó a la esquina del edificio de sus engaños religiosos. Ya no podían escapar. Así que este milagro marca la historia, previo al sacrificio de Jesucristo. Marquito, ibas a decir algo. ¿Usted se acuerda cuando Pedro vio al Señor en el agua y le dijo, ¿eres tú? Le dijo, si eres tú, déjame ir a donde ti. Sí. Y él, por fe, por la palabra que el Señor le dio, caminó. Pero al verse dónde estaba, eso quiere decir que no tenía fe. Otra cosa, cuando llega aquí, el Señor dio la palabra, dio lo que es el significado, o sea, le dio los pasos que tenía que hacer, y aún así no estaban haciendo lo que... Sí. Eso es no tener fe. Sí. Porque a veces me he dado cuenta que la circunstancia que estamos viviendo nos mueve a hacer todo lo contrario, lo que realmente el Señor, conforme a su palabra, nos dice que hagamos, y hacemos más caso a nuestro pensar, a nuestro sentir, a nuestra mente humana. Exactamente. Sí. Entonces, ¿eso es tener fe o no tener fe? Tenía fe, pero no al grado. La fe es gradual. Tenemos varios episodios donde los discípulos piden, auméntame la fe. La fe tiene tamaño, porque es el mismo tamaño de la relación. Si la relación es cercana, la confianza crece. Si la relación es cercana, la fe crece. Nota eso. La fe, la esperanza y muchos frutos del Espíritu tienen que ver con la relación que tengamos con Dios. Va tomando tamaño. A medida que nos alejamos, se va haciendo chiquita. Es como una luz. A medida que nos acercamos a la luz va haciéndose grande. Pero a medida que nos alejemos, la luz se va haciendo pequeña. Tiene que ver, es una dinámica entre la distancia que tenemos con Dios. No es que no tenían fe, sí tenían fe. Eran su gente, sus amistades. Pero creían hasta un punto. Nosotros tenemos que crecer en la fe. En otras palabras, lo que quiero decir, tenemos que crecer en el conocimiento. Imagínate un maestro de escuela. Vamos a poner que tiene 10 alumnos. Tenemos 10 alumnos aquí. Le he enseñado lo mismo a 10 alumnos. Le tomo una prueba y verán ustedes cómo rinde uno y otro. Las calificaciones son diversas. Lo que le duele al maestro, que todos le sacaron 50. Lo hacen llorar.
Porque todos le sacaron 50. Deberían haber sacado por lo menos 95 o 99.9. Pero le sacaron 50. Eso es lo que hace llorar. No es que no tenían fe, pero no al nivel que él esperaba que tuvieran fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando él le dijo al centurión, ni en Israel he visto tanto fe como en ti? Y a veces eso es lo que hace llorar al maestro. De que estamos y no estamos, no ponemos atención a veces. Entonces cuando viene la prueba y no rendimos en la prueba el número que teníamos que sacar, entonces el maestro llora por eso. Ese fue el tiempo, le voy a decir. Usted tiene tiempo, pastor. Hay una pregunta que fue la que hizo Armilo, que se pregunta mucho a la gente y le dice, pastor, vaya usted a orar porque usted tiene fe y Dios lo va a escuchar. A mí no me funciona. Entonces, mucha gente se desliga de eso, delegando el compromiso, delegando el hecho de que Dios le va a escuchar a usted porque usted tiene fe. Y bueno, pues ya que usted está ahí, porque usted no lo aclare ahí. Es que la fe no tiene que ver por asuntos ministeriales. El pastorado, el ser un predicador, el ser un maestro es asunto de ministerios. Pero la fe no crece o disminuye por asunto de ministerio, es asunto de relación. Podemos tener un maestro carnal o un pastor carnal. O podemos tener a un pastor espiritual y a un maestro espiritual y a un evangelista espiritual o a un miembro de la iglesia espiritual. Porque no es asunto ministerial, es asunto de relación con Dios. Y según la Biblia, todos somos llamados a tener una relación cercana con Dios. Y en el caso de que, ¿quién tiene que tener la fe? ¿El enfermo o el que va a orar? Por eso, este milagro, buena pregunta, este milagro, específicamente este milagro, lo hace porque Él es Dios. No está condicionado a la fe de nadie. Esa era tu pregunta. Esto no está condicionado, por eso quería resaltar de que este es un milagro a un nivel completamente distinto. Dios no espera la fe de nadie para haber creado el planeta Tierra. Dios no esperaba la fe de nadie para crear las constelaciones y la galaxia. Lo hace por su voluntad. Este milagro lo hizo porque Él es Dios, independiente de la fe de ninguna persona. Por eso esto está a un nivel completamente distinto en el mundo espiritual. Porque si hubiese sido por la fe de ellos, Lázaro todavía estuviera pudriéndose ahí desde ese día.